Momento lo voy a grabar. Ahora habla el Zoom. Me encanta porque hay cada vez con cada actualización pasan cosas locas. Ok, bueno, ¿empiezo yo? ¿O empieza la Pauli? ¿Empiezas tú, Miriam? No, Leo, empieza nomás tú y la dinámica es que tú tienes los 30 minutos, nos presentas el tema tan interesante de hoy y luego las personas hacen preguntas y con eso estamos súper bien. Chévere, ok, listos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Yo soy Leonelo Bertini, yo me gradué en la universidad como abogado y como psicólogo. Después hice un MBA, seguí un programa de doctorado en Derecho y no lo terminé porque en el camino me di cuenta de que me quería dedicar definitivamente al desarrollo personal. Ahora me dedico a acompañar a líderes y organizaciones en su desarrollo y fortalecimiento de sus equipos. Trabajo en una consultora de liderazgo emocional que se llama Emotion. Y en alianza con un equipo maravilloso de consultores expertos en distintos temas que nos asociamos según las necesidades de las organizaciones para impactar de la manera en que las empresas y equipos necesitan, ¿no? Entonces, contarles de eso de mí, tengo dos hijas, la última nacida en periodo de COVID, felizmente casado con la Cone, con mi esposa que algún día le conocerán, es maravillosa, y ahora viviendo en el Ecuador después de 7 años que vivimos en Chile. Y para mí siempre es una felicidad enorme el poder estar aquí en este contexto de la universidad y poder compartir este espacio de diálogo. Y les quiero pedir que justamente sea eso, ¿no? Que por favor puedan interrumpir cuando sientan la necesidad y que sea esto interactivo para enriquecernos todos de lo que todos sabemos. Y les voy a ir compartiendo pantalla el tema que nos convoca el día de hoy es gestión constructiva de conflictos, ¿no es cierto? Y esto basado en inteligencia emocional. Y les quiero confesar de dónde vino este tema también. Y vino de un tuit de una amiga que no lo pude recuperar, no lo encontré nunca más, sobre qué es importante hoy por hoy cuando damos clases a los alumnos, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta dada la situación en la que estamos y que no podemos pasar por encima como si nada estuviese sucediendo. La situación emocional, personal, familiar, económica, social, eh, de país a nivel global que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la gestión de conflictos que nosotros podemos tener desde profesores? Ahorita también soy profesor en el MBA de la San Francisco y tengo la suerte justamente de acompañar en la clase de liderazgo, ¿no? Con todo lo que conlleva la realidad de los las distintas realidades de los alumnos, ¿no? Así que esa es la invitación de hoy eh, y gracias por aceptar. Y justamente eso, cuando me preguntaba, bueno, ¿y para qué hacer esto? Siguiendo los círculos de oro de Simon Sinek, yo decía, claro, ¿no? Como gestión constructiva de conflictos para generar un contexto emocional adecuado para el aprendizaje, que a la final del día eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Cómo el conflicto también es un espacio, una oportunidad que nosotros tenemos para acoger a los alumnos y de alguna manera eh, generar un espacio en ellos que les permita estar abiertos a aprender, ¿no? Dado todo lo que estamos viviendo. Ya veremos cómo y específicamente qué hacer también, ¿no? De acuerdo a este modelo. Y es importante tomar en cuenta este propósito, porque algo que ya nos viene explicando también desde la psicología positiva, y la psicología positiva más bien se apoya en lo que sucede a nivel biológico cuando emocionalmente se activa el sistema simpático o parasimpático, ¿no?
Cuando estamos con miedo, con ansiedad, con tristeza, se activa el sistema de defensa del organismo, que es el sistema simpático, y básicamente nos cerramos, ¿no? Nuestras estructuras se bloquean, se cierran, nos ponemos a la defensiva, ¿no? Mientras que cuando estamos en este otro lado, se activa nuestro sistema parasimpático, entonces tenemos una mayor disposición a la apertura, al cambio, a la adaptación, y no importa, por lo tanto, cuánto contenido nosotros podamos generar en los alumnos, si es que no logramos que ellos estén instalados justamente en este otro espacio de disposición a la apertura y al aprendizaje, incorporar lo que estamos pretendiendo transmitir. Y para justamente, ese es el punto de partida también, ¿no? El tema del conflicto, ¿no? ¿Y qué es el conflicto, ¿no? Y de acuerdo a una síntesis que es maravillosa porque son, bueno, 3 palabras en verdad, una que conecta, pero que son 3 palabras brutales para definir lo que es un conflicto como una percibida divergencia de intereses. Eh, lo dice todo, ¿no? Básicamente existe una realidad que es percibida de manera distinta por cada uno de los quienes son partes de un conflicto, y la divergencia está dada en que somos seres completamente distintas y cambiantes, dinámicamente cambiantes, además, eh, quienes tenemos todos intereses y necesidades que satisfacer, tanto por necesidades básicas, pero como también aspiraciones y deseos, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista positivo. Y cuando nos cruzamos en el camino entre personas y tenemos una percepción eh, en donde parecería ser que nuestros intereses entran en conflicto o la manera en cómo pretendemos satisfacerlas entran en conflicto, pues entonces ahí se genera este choque, este rompimiento de la armonía, ¿no? Que siempre no deja de ser una oportunidad. Y es fundamental centrarnos en eso, ¿no? Centrarnos en la conciencia que tenemos que tener al estar frente a un conflicto, de que cuando lo vemos, cuando lo abordemos, cuando lo tratamos de entender, es fundamental entender que es un fenómeno biológico inclusive y obviamente cognitivo, emocional, que se genera a través de la percepción, ¿no? Esta legítima posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de ver la realidad de una manera, a nuestra manera, ¿no? A nuestro entender, a nuestro sentir, ¿no? De acuerdo a nuestras estructuras inclusive, ¿no? De pensamiento, ¿no? Saber identificar que cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, o sea, unas más satisfechas que otras, pero que todos estamos transitando en la vida satisfaciendo, ¿no? Estas necesidades y deseos, y que tenemos el desafío de integrar estas realidades de una manera constructiva para poderlas satisfacer. Ese es el gran desafío que tenemos frente a los conflictos, ya que somos seres sociales, ya que vamos a interactuar unos con otros, pues entonces tenemos un desafío de integrarnos, ¿no? De integrar nuestras realidades, integrar nuestras necesidades para apoyarnos y acompañarnos en su satisfacción. Y esto quiero contextualizarlo en lo que estamos viviendo, que es una situación que obviamente ya todos quizás estamos saturados de tanto COVID, pero que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y es como cómo estamos nosotros en este contexto actual, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Dentro de cómo nos está afectando a nivel personal, en nuestros procesos de relación con otros, en el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, que tienen nuestros alumnos, en nuestro proceso de enseñanza, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? Y hay un paper muy bueno, que si alguien no lo ha leído y le interesa, se lo puedo enviar también, se llama Shifts in the Low Touch Economy, de una empresa que se llama Board of Innovation, que trabaja para unas empresas grandes en el mundo, y dice, miren, yo no sé, como nadie sabe a dónde estamos yendo, dónde vamos a acabar, ni siquiera sabemos qué es lo que realmente está pasando en este momento en el mundo. Pero dice, hay ciertas cosas de las cuales yo además he elegido algunas que ya están sucediendo.
O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros alumnos? Y es que efectivamente a nivel emocional estamos muy afectados, ¿no es cierto? Estamos transitando con un alto nivel de ansiedad, nos sentimos solos, hay depresión. Esto tomen en cuenta lo que implica además el tema de las enfermedades personales, de parientes, las pérdidas, ¿no? El tema de la emocionalidad de la incertidumbre respecto del espacio laboral, de los ingresos, en fin, ¿no? Eh, Hay un desafío enorme de la optimización de la instalación del trabajo desde casa, que va desde lo tecnológico, ¿no? Para nosotros puede ser natural haber tenido una o dos computadores en casa, pero no es esa la realidad para todo el mundo. Conozco de alumnos que están trabajando desde el teléfono porque el computador se les dañó y no tienen posibilidad de comprarse un computador aún. Hasta integrar las distintas dinámicas, ¿no? Que probablemente todos nosotros somos padres. Ojalá yo soy padre de una niña de 3 años y una de 2 meses, entonces créanme que es desafiante, ¿no? O sea, como que es bien duro el integrar el espacio laboral con el familiar, con el de pareja, bueno, ¿no? Y todos estamos pasando por eso, ¿no? Nuestra identidad también se amplió, lo cual nos implica también una responsabilidad. Ya no solamente trabajamos, antes, como decían los gringos, tú ibas a un bar y te presentabas con alguien y lo que ni siquiera importaba tu nombre, sino what do you do, ¿no? Y sin embargo, hoy claramente tenemos que hacernos cargo de nuestras parejas porque les vemos todo el tiempo. O sea, yo ya soy pareja con mi esposa 24/7, ¿no? Antes éramos pareja algunas horas al día, ¿no? Antes yo era padre algunas horas al día, ahora soy padre también 24/7, ¿no? Entonces, soy miembro de una comunidad en la cual tengo que apoyar. Entonces, nuestras identidades se complejizó porque se evidenciaron otros espacios que han estado subyugados por el espacio laboral, ¿no? Hay una desconfianza en la higiene de productos y de servicios que nos hace sentirnos con la soga al cuello de que si compramos una pizza en la caja viene el virus, entonces mejor nos dejemos de comprar la pizza. Hay toda una serie de no saber cómo actuar en la vida, ¿no? Porque todo es amenazante hoy por hoy. Inclusive ver a mi madre es una amenaza, ¿no? O me siento yo un criminal por verla, ¿no? Y esto conlleva también a propósito, un incremento de tensiones y de conflictos a todo nivel, porque todo lo que veníamos entendiendo como procesos se ha desarticulado, ¿no? Y se está desarticulando cada vez más, sumado a la tensión del desempleo a nivel global sin precedentes. Todo esto de aquí, no sé, nos está topando a todos, ¿no? Y a nuestros alumnos también, a las familias de nuestros alumnos también, ¿no? El otro día había una iniciativa de la universidad de generar un fondo para poder pagar becas, ¿no? Entonces, todos estamos pasando por unas situaciones sumamente difíciles que el generar un contexto positivo se vuelve muy difícil, ¿no? O al menos desafiante. Y eso es un poco como el contexto y quisiera abrir un pequeño espacio para saber cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por ustedes? No sé si es que alguien quisiera compartir cómo está, si es que algo de esto que hemos conversado le hace sentido, cómo lo ve relacionado con el tema que estamos trabajando. Aló. Gabriel. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, solo acotar de que es verdad que ahora la manera de trabajar cambió, dio un giro de 360 y es complicado de la parte, como tú mencionabas, de la familia, que muchas veces se convive con muchas más personas en este espacio de la casa y a veces intervienen en las videoconferencias o hacen bulla o, bueno, se generan muchas otras circunstancias que nos hacen, no sé, tal vez tratar de tener en cuenta eso y tratar de mejorar y tratar de tener una mejor comunicación en nuestras clases. Eso. Chévere. Gracias.
Gabriel. ¿Quién más? Ajá. Bueno, Laura nos dice cómo... Y entonces, ¿qué hacemos, no? Directo a la papa, Laura. Muy bien. Ya vamos a ir un poquito para allá para ver si es que logramos resolver y hacernos cargo a través de la gestión de conflictos, ¿no? De cómo podemos nosotros hacernos cargo de esto, ¿no? Pero alguien más que resuene con esto, como... Porque es importante lo que dice... ya me olvidé quién. David, ¿no? Es importante saber que esto nos está pasando. No podemos negar que esta realidad nos atraviesa. Eh, y además de eso, es importante saber que estamos no solamente viviendo eso, sino atravesando una crisis, ¿no? Hay un modelo de Satir que es maravilloso, que habla como de estas distintas etapas del cambio en general, ¿no? Del viejo status quo a la resistencia, el caos, la integración y el nuevo status quo. Y de alguna forma saber qué es lo que pasa emocionalmente en el tránsito de estas etapas. Cuando se genera el elemento externo, lo que nos genera es angustia y ansiedad, ¿no? La resistencia se genera con una combinación entre rabia y miedo, angustia, ansiedad, frustración, añoranza, que hasta muchos de nosotros nos hace decir que esperemos que vuelva a la normalidad, ¿no? Ese texto, esa frase, habla de añoranza, ¿no? Y de no reconocer que hubo un elemento externo que ya nos cambió. La realidad no va a volver, ¿no? La normalidad no va a volver. Estamos enfrentándonos a algo completamente desconocido que alteró los sistemas, las dinámicas y la manera de relacionarnos como veníamos conociéndolo, ¿no? Y la única manera de pasar la crisis y de entrar al caos es de la tristeza y la aceptación, ¿no? Es de aceptar efectivamente que aquello que teníamos, nos haya o no gustado, ya no está, ¿no? Y desde ese lugar, desde el fondo de ese lugar, conectarnos con la resiliencia para poder abrirnos a mirar las nuevas oportunidades que estamos viviendo, ¿no? De alegría, optimismo, asombro, creatividad, que nos permita generar y transitar o lograr esa idea transformadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la educación, ¿qué va a pasar con la educación? ¿No es cierto? ¿Cómo nos vamos a rearticular? Ese lindo campus nos va a servir, no nos va a servir, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del campus? Si es que la educación quizás va a terminar siendo 100% virtual, ¿no? Y una vez que logramos esa idea transformadora, es conectarse con la rabia en el sentido de determinación, apertura, precaución también, ¿no? Para poder generar y adaptarnos a esa nueva realidad. Pero lo que les quería mostrar con este modelo es que mi diagnóstico es que muchos estamos, si no la mayoría, en la resistencia, aún esperando que el miércoles 4 de junio todo vuelva a la normalidad y que podamos volver a trabajar, ¿no? Y eso hace que todos estemos instalados en estas emociones de miedo, de rabia, angustia, ansiedad, frustración, añoranza, que de alguna manera activan nuestro sistema nuestro sistema simpático, ¿no? Que hacen que nosotros nos quedemos obstinados en nuestros puntos de vista, que hacen que nosotros nos cerremos a nuevas posibilidades y que simplemente busquemos ver en la realidad aquello que queremos ver, ¿no? Y no nos permite abrirnos a reconocer los cambios que se han venido dando, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual el entorno nos lleva a estar atrapados en una dificultad para abrirnos a mirar distinto, ¿no? Ahora, sobre la pregunta que nos hacíamos hace un rato, ¿no es cierto? Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Que decía, me parece que era Lorena. Y la primera es el reconocer que esto nos está pasando. Esta conversación es relevante porque es fundamental que reconozcamos que lo que estamos viviendo está pasando y que lo que estamos sintiendo nos está haciendo enfrentarnos a la realidad de esta manera. Y frente a eso, es importante como no, lograr transitar y no quedarse atrapado en una emoción, ¿no es cierto? Y para eso hay muchos mecanismos, ¿no?
que me hacen como salir de esa emoción y estar en calma, estar en un lugar en donde yo pueda ver las cosas con mayor amplitud. Y una de las formas más poderosas que yo conozco, aun cuando pueda sonar muy eh, común, y es la respiración, ¿no? Que eso conecta con el mindfulness, que eso conecta con la meditación, con muchas otras técnicas, pero la respiración, el mantener conciencia de la respiración, ayuda mucho a identificar en la emoción en la que estoy y poder eventualmente, si es que respiro, pausadamente, inhalando por la nariz, hasta llevando el aire hasta el estómago y soltando por la boca, me puede llevar a un espacio de calma, ¿no es cierto? Si es que hago esta respiración profunda nuevamente por la nariz y llevando el aire hasta el estómago y soltando por la boca relajadamente, lo que necesito yo es destrabarme e ir saliendo de la emoción. Hay muchas técnicas que en este momento no las vamos a poder ver, pero es fundamental reconocer en la emoción en la que estoy para yo poder, de ahí poder actuar con asertividad. Y nos lleva a lo siguiente, que tiene que ver con el liderazgo emocional. Reconocer mi emoción, comprender lo que me provoca, identificarla, expresarla y regularla para no dejarme llevar por esa emoción, por esa angustia, esa rabia, esa frustración, esa añoranza. Y poder observar la realidad de alguna manera sin una pretensión de que sea la realidad, sino observar, inclusive tomando en cuenta las perspectivas de otros, para poder inclusive diagnosticar de qué es lo que me está pasando y también qué es lo que está pasando con los demás. Quizás estoy rodeado de personas que están pensando permanentemente en la teoría de la conspiración. Quizás o mis alumnos están rodeados de personas que creen que nos vamos a quedar completamente sin ningún tipo de recurso y alternativa para salir adelante. Entonces, observar porque esa realidad no es cierta, sino que es la realidad como nosotros nos estamos viviendo, para después nosotros poder diagnosticar una estrategia que nos permita transitar, ¿no es cierto?, por lo que nos dice Satir, que necesitamos transitar para salir de la crisis. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gestión constructiva de conflictos? ¿No es cierto? Y es que es importante todo esto porque los conflictos de alguna forma sirven para catalizar esta crisis. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a algún conflicto con nuestros alumnos, tenemos que tener conciencia de nuestra emoción y tenemos que tener conciencia de cómo está nuestro alumno, de cómo estamos percibiendo. No tomarnos tan en serio como dicen, ¿no? O sea, no es tomar en serio la perspectiva del otro y la mía, pero sabiendo que son perspectivas que están ancladas a una emoción según lo que estamos viviendo este momento. Y hacer un siguiente paso, ¿no es cierto?, a la empatía y tratar de ir más allá de las reacciones que nos llevan a evidenciar un conflicto, a tratar de entender cuáles son las necesidades que están detrás, de tratar de entender esas emociones del otro. El escucha es una herramienta poderosísima para que nosotros podamos hacer una fuga de la presión que estamos viviendo con la crisis que está provocando tantos conflictos y que eventualmente va a ayudar a evacuar, ¿no es cierto?, esas emociones que nos tienen cerrados y ha activado nuestro sistema nuestro sistema simpático, y que nos va a permitir conectar y entendernos para finalmente co-crear soluciones. En este tiempo, el espacio, creo que el diálogo y la co-creación es más importante que nunca, porque yo no, como profesor, no puedo imponer con tanta facilidad como antes condiciones para que los alumnos cumplan como a mí me parece. Es un momento de ser un poquito más flexibles y de crear soluciones en donde los alumnos sean partícipes de su configuración, para que ellos puedan cumplir. Nadie sabe lo que el otro está viviendo. Nadie comprende realmente lo que está pasando a nivel personal en cada uno de nuestros alumnos, ni tampoco a nivel sistémico alrededor de sus familias. Entonces, sí es un momento para que nosotros generemos soluciones en donde también ayudemos y apoyemos al ser humano que está interactuando con nosotros a transitar esta crisis. Los conflictos van a ser una forma de canalizar y cristalizar esta crisis.
Entonces, el ser tomados en cuenta, el ser escuchados, el permitir reflejar las emociones, nos va a permitir estar en un estadio en donde nos va a generar mayor apertura para el aprendizaje, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y esa es mi invitación, que el conflicto sea visto como una oportunidad para canalizar y catalizar el bienestar, que sea un pretexto y una oportunidad para cada uno de nosotros para encontrar ese espacio de diálogo que permita generar esa escucha, esa conciencia y esa apertura para poder estar en bienestar y que el aprendizaje de aquello que nos interesa transmitir llegue. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Todavía me faltan 2 minutos, pero podemos aprovechar para hacer más preguntas. No sé si alguien tenga comentarios o inquietudes. ¿Me escuchan, no? Chévere. Elizabeth nos dice que la charla ha sido esclarecedora. Lindo. Qué bueno. Chévere. Gracias, Elizabeth. A mí también. A mí también este tema me ha ayudado a entender mucho también. No sé, Laura, si es que se respondió tu pregunta acerca de sugerencias de cómo podemos ayudar a los alumnos reconociendo esta realidad innegable. Sí, Leo, sabes que me ha parecido buenísima la charla y estuve reflexionando porque intuitivamente siento la necesidad de ese espacio para los chicos y creo que es una forma buenísima de conectar con ellos, el que les escuches. Y estaba escribiendo una sugerencia porque yo decía, ¿qué es lo que he hecho intuitivamente? Y ha sido justamente, por ejemplo, les hice dibujar, para que no sea tan directo, que dibujen cómo se sienten hoy, y luego comparten, y eso les hace que no tan directamente, pero se abran y generan un link con el profesor y luego te escriben por el chat. Entonces, que es parte de lo que tú dices, tú lo has mostrado tan eficazmente y respaldado por conceptos científicos, esto de que el reconocer es una parte, el primer paso, ¿no? Entonces, que ellos reconozcan cómo se siente y darles espacios para que encuentren caminos. Así que me ha encantado la charla. Qué chévere, Laura. Créeme que para nosotros y para mí ha sido como bien desafiante estos tiempos, el poder tener conversaciones con gerentes de empresas, con líderes de organizaciones, que aún estamos instalados en la resistencia. A mí se me ponen los pelos de punta porque ya vamos 3 meses en esto y todavía estamos esperando que la realidad vuelva, ¿no? Y todavía estamos tratándonos como si tuviéramos que hacer un esfuercito adicional para seguir siendo y haciendo lo que veníamos haciendo. Entonces, eso que tú hablas de la escucha, del poder dar un espacio de dibujarte, es súper potente porque nos puede permitir justamente aceptar que ya no somos como éramos, ¿no? Entonces, lindo, chévere, gracias, Laura. Judith, llevaste la mano. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, primero, Leo, agradecerte y felicitarte por la charla. Ha sido, yo creo, una catarsis por lo menos para mí, porque al contrario que algunos de los compañeros que están en este momento en la charla, mi situación es diferente. Yo en realidad no he estado aislada, encerrada, porque soy personal de salud y tengo la otra parte de la visión en la que hemos estado trabajando, y más bien estas charlas y salir un poco del estrés que nos demanda la situación puntual de salud del país y el mundo, hace que para nosotros en realidad estos espacios nos ayuden a salir un poco de esa situación.
Una cosa muy interesante y que abordabas es el tema de la escucha, esa escucha activa que tenemos que tener y la empatía que tenemos que mantener. Y yo lo que digo es vivir el día a día, porque si bien es cierto, no nos podemos en este momento, yo creo que poner tiempos de lo que va a pasar en adelante. Hay situaciones las cuales nosotros las podemos manejar, pero otras en las cuales en este momento son inciertas y eso es lo que tenemos que decirles a los estudiantes. Y yo creo que también nosotros, escucho muchos profesores que muchas veces pensamos que ya vamos a ingresar, ¿verdad? O a lo mejor 2, 3 semanas y a lo mejor no es tanto así. Entonces yo creo que es el vivir el día a día, hacer lo mejor que podamos, tratar de nosotros mismos darnos ánimo para poderles dar ánimo a los chicos y a las personas, de hecho, con las que convivimos, porque no solamente en el caso de nosotros que somos mamás, esposas, trabajadoras, tenemos que ser la parte de psicólogos también en las casas, porque a lo mejor a nuestros hijos no les acomoda tanto el tema de estudiar, no es lo mismo, me está pasando, por ejemplo, con mi hija, ella está muy aburrida, ya quiere tener contacto con sus compañeros, quiere salir, mi hijo lo está tomando mucho mejor, pero no es lo mismo. Entonces, la parte de la convivencia en casa también dificulta. A lo mejor no estar aquí, yo preferiría, al contrario, quedarme más en casa, porque sé que yo de afuera a lo mejor estoy trayendo estos virus y les estoy poniendo en riesgo a mi familia. Entonces, si ustedes me preguntan qué yo preferiría estar en casa, realmente, porque si no es un estrés total. Entonces, un poco en ese sentido y agradecerte por las recomendaciones y seguro me va a servir mucho. Chévere, muchas gracias, Judith. Y también eso, mira, estamos en un proceso de reinvención necesario, cotidiano. Yo coincido contigo en esto del día a día, permitirnos reinventarnos día a día como en nuestros distintos roles, ¿no? Como parejas, como padres. Créanme que he fracasado terriblemente una y otra vez, pero cada día tratamos de tener una conversación en casa, de decir, bueno, ¿cómo puede ser mejor? Mañana, ¿cómo puede ser mejor? ¿Qué podemos cambiar? Y no siempre lo se logra, pero se intenta, ¿no? Con mis colegas de trabajo, nunca hemos trabajado tanto. Y decía, esto es insostenible. Entonces, ¿cómo puede ser mejor? ¿Qué tenemos que hacer distinto? Y eso es lo que nos lleva a ese espacio en donde aceptamos la crisis y estamos de una permanente búsqueda y apertura de reinventarnos, porque día a día necesitamos encontrar mejores maneras de solucionar nuestras necesidades. Día a día. Entonces es súper sabio lo que nos muestras, Judith, porque no tenemos respuestas, no hay respuestas para esta crisis. Hay herramientas, modelos, metodologías que nos pueden aproximar, pero es importante con los alumnos también sentarse y decirles en claro cuál es el propósito y cómo logramos mejor. Ustedes no quieren y no pueden hacer tareas, bueno, pues entonces ¿cómo aprendemos? Porque no sabemos cómo vamos a aprender, ¿no? Generar espacios de diálogo en donde todos nos empoderemos de hacernos responsables de nuestros procesos de enseñanza y los alumnos de aprendizaje, ¿no? Hay muchos gerentes que se sienten muy solos porque estaban acostumbrados a ellos tomar las decisiones y ahora que nadie sabe qué hacer, uno de los caminos posibles también es abrir su vulnerabilidad al equipo. Y para nosotros nuestros equipos son los alumnos porque juntos cumplimos nuestro propósito, ¿no? Entonces ese espacio de que hablaba de Laura, de hablar, este espacio de vulnerabilidad del día a día, tiene que permitirnos ir generando acuerdos que nos permita avanzar. Y eso es lo que genera la oportunidad de los conflictos. Los conflictos develan que hay una realidad que no está funcionando. Y esa es la oportunidad que tenemos de gestionarlos de manera constructiva. No sé cómo estamos de tiempo, pero quizás tenemos espacio para una pregunta más, quizás, o algún comentario más. Ok, bueno. Entonces no me queda más que agradecerles un montón, decirles que
estoy aquí. Cualquier inquietud, si alguien quiere conversar más conmigo, también mis datos van a estar ahí en la presentación. Y nada, somos parte de una misma comunidad, así que feliz de ser parte y poder conversar desde este lugar. Muchísimas gracias, Miriam, y a la Pauli también por la invitación. Y eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Porfa, haznos llegar el paper que mencionaste. De seguro también vamos a compartir con los profesores la grabación y tu guía, de manera que vamos a implementar todos tus muy buenos consejos que nos has dado para generar ese contexto positivo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Leo. Chévere. Por favor, ponle parar la grabación y vamos a tener unos